Hay personas que tienen fama mundial. En otras palabras, son famosos y todo el mundo les conoce. Y hay una pregunta que tal vez no todos estaríamos de acuerdo en la respuesta. Si preguntase, ¿quién es la persona más famosa del mundo? Bueno, habría diversas contestaciones. Así que por esa razón, en esta discusión de quién es la persona más popular del mundo y por qué es difícil llegar a un consenso, vi que una buena manera de medir la popularidad hoy en día es por el número de seguidores de las redes sociales. Si tienes muchos seguidores en las redes sociales, eres popular, no hay duda. Se puede medir, es objetivo y se sabe que mucha gente te conoce. Y así, por el baremo del número de seguidores, estas serían algunas de las personas más famosas del planeta en la actualidad. Tal vez no las conozcas a todas, pero espero que al menos algunas sí. Según este baremo, las personas más famosas son Justin Bieber, que es un cantante, especialmente los adolescentes. Leo Messi, para muchos el jugador mejor del mundo, independientemente del equipo que apoyes. Kim Kardashian o Kardashian, persona popular o influencer en las redes sociales. Selena Gomez, que es actriz y cantante. Shakira, que es cantante y la mujer de Piqué, jugador de fútbol. Cristiano Ronaldo, quien creo que no necesita presentación, que no sepa nada del fútbol. Y por supuesto, con un lugar especial en las redes sociales, especialmente Twitter, Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, que es más famoso por Twitter que por ser presidente de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Así que por lo menos alguno de estos lo conoces, ¿verdad? Son personas famosas, por diversas razones. Y depende de la época, cambian las personas famosas y cambian las razones por las que alguien puede ser popular. Sin embargo, en esta mañana vamos a ver a dos personas en las Escrituras que han tenido fama mundial a lo largo de los tiempos y épocas por distintas razones. En Marcos capítulo 14, versículos 3 al 11, vamos a observar dos personas que alcanzaron fama mundial. Dos personas que alcanzaron fama mundial y una fama mundial que trasciende las épocas y los siglos. Fijémonos, Marcos capítulo 14, comenzando en el versículo 3, dice así la palabra del Señor. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. En estos versículos que acabamos de leer nos relatan dos episodios notorios de sendas personas que son muy conocidas y han sido conocidas a lo largo de la historia de la humanidad, y son conocidas por cuestiones contrapuestas. Estamos ya en el capítulo 14 de Marcos, el Evangelio que estamos estudiando juntos los domingos por la mañana como congregación, y hemos entrado en la sección final del Evangelio, no solo porque son los últimos capítulos, estamos en los 3 últimos capítulos, sino porque también entramos en los momentos finales de Jesús sobre la tierra y los últimos acontecimientos que sucedieron. En los últimos días de Jesús
en esta tierra. Hemos visto en los capítulos precedentes que Jesús pasa su última semana en Jerusalén. El primer día entra triunfantemente en la ciudad. En el segundo día echa a los mercaderes y cambistas del templo. En el tercer día, el que más extensamente narra Marcos, desde el capítulo 11, 27 hasta el final del 13, incluso principio del 14, Jesús está en el capítulo 13 enseñando a sus discípulos en el Monte de los Olivos sobre el final de los tiempos, sobre la tribulación, sobre su segunda venida, triunfante para reinar. Pero antes de ello, había interactuado con el templo en el templo ese tercer día con los religiosos, sus oponentes, que se habían indignado aún más por las contestaciones de Jesús a sus preguntas. Y así, Jesús había indignado de tal manera a sus oponentes, o más bien había sacado a la luz lo que había en el corazón de estas personas desde tiempo antes, que vemos en los dos primeros versículos del capítulo 14, que los sumos sacerdotes y los escribas, pertenecientes a las sectas mayoritarias religiosas de los saduceos y fariseos, estaban planificando el asesinato de Jesús. Definitivamente estaban tramando el crimen de Cristo en la víspera de la Pascua. Un crimen que iba a estar basado en mentira, en falsas acusaciones, y un crimen que pretendían que sucediese en la clandestinidad para salvaguardar su honra, su honor, su posición, su honorabilidad. En medio de este escenario, Marcos nos va a introducir a dos personajes que han alcanzado fama mundial por los siglos. Y así en estos versículos de Marcos capítulo 14, versículos 3 al 11, vamos a ver concretamente dos ejemplos antagónicos de fama mundial. Dos ejemplos antagónicos que vemos en las Escrituras de fama mundial. El primer ejemplo antagónico lo observamos en los versículos 3 al 9, y es la buena fama de una adoradora. La buena fama de una adoradora. Este es el primer ejemplo que observamos. Y lo primero que encontramos es la acción de esta adoradora. Y eso lo vemos concretamente en el versículo 3. La acción de esta adoradora, ¿cuál era? Versículo 3, fijémonos, leamos de nuevo juntos. Y estando él, Jesús, en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. La acción de esta adoradora comienza el versículo indicándonos el lugar donde se realizó. Fijémonos, primera parte del versículo 3. Y estando él en Betania. Estaban en esta localidad. No es tan común que Marcos nos dé la localidad exacta como en este caso, aunque sí en algunas ocasiones lo había hecho. Y Betania, concretamente, estaba en los alrededores de Jerusalén. De hecho, según observamos los evangelios, vemos que Jesús no pernoctaba en Jerusalén esos últimos días, sino que pasaba noche en Betania junto con sus discípulos y cada día iba a Jerusalén, que estaba a una distancia razonable, caminando, y volvían para pasar la noche de nuevo en Betania. Así sucedió en la última semana antes de su muerte. Ahora, no es seguro cuándo sucede este episodio cronológicamente. Si tomamos la referencia de Marcos en orden cronológico, si siguiese un orden cronológico, tal como presenta los episodios, estaríamos en la noche del miércoles, todavía su tercer día en Jerusalén, un día antes de que celebrasen la Pascua. Eso lo vemos porque a continuación el versículo 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, eso es el jueves, es el día en el cual cenaban el Cordero Pascual, conmemorando la Pascua, como Dios había librado al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y principalmente había librado a los primogénitos cuando los padres habían obedecido al Señor y habían sacrificado un cordero, y con su sangre habían rociado los dinteles y marcos de las puertas, y así el ángel de muerte había pasado de largo de estas casas, y conmemoraban con la Pascua la protección del Señor, lo cual antecedía al Cordero verdadero, como Juan el Bautista le presentó a Cristo
diciendo en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra Pascua ahora, la verdadera Pascua para cualquiera que quiera ser reconciliado con Dios. Su sangre es la única que limpia de todo pecado. Su sangre es la única que puede cubrir tu pecado. Y así cuando llegue el momento del juicio final, seas encontrado justo por la justicia de Cristo, que tomó tu lugar en la cruz y a cambio te dio su justicia inmerecidamente. Este es el Evangelio. Es la gracia de Dios, este glorioso intercambio. Así, no sabemos exactamente, volviendo al orden cronológico, si era la noche del miércoles, si seguimos el orden de Marcos, o si realmente este es un episodio que sucede en lo que se podría decir un flashback, es decir, se pasa unos días antes, porque Juan, que nos da un orden exacto de cuándo sucede, en Juan 12:1 afirma, justo 6 días antes de la Pascua. Lo más seguro es tomar la referencia de Juan explícita y contando 6 días antes de la Pascua, como contaban los judíos, ¿os acordáis? Incluyendo en el día que estaban. Entonces estábamos en el sábado. Era el sábado, justo antes de su semana de pasión, recién llegado a Betania, antes de que sucediesen todos estos acontecimientos en sus primeros días en Jerusalén, que se encuentran en Betania. ¿Y qué hacían? En Betania, el versículo continúa diciendo, estaba en una casa, concretamente de Simón el leproso. ¿Quién es Simón el leproso? No sabemos, es la primera y única mención de esta persona en el Evangelio y en la Biblia. Se cree que era un leproso que había sido sanado por Jesús y que lo esperaba en señal de agradecimiento. Y allí estaba Jesús, según dice el texto, sentado a la mesa. En realidad, la manera en que lo expresa está dando a entender que estaban preparados para cenar. Y la manera en que estaban preparados, literalmente, dice el texto, reclinado a la mesa. Esto es muy raro, ¿verdad? Cuando uno se reclina en nuestra época, no es para estar a la mesa. Nadie tiene una tumbona al lado de la mesa y cuando va a cenar se tumba allí y entonces se prepara para comer. Pero en aquella época era lo tradicional, y especialmente en banquetes que se celebraban en honor a un invitado. Y así Jesús estaba reclinado, como el texto dice, para celebrar este banquete y él era el invitado de honor, una costumbre de aquella época, y especialmente extendida en el mundo romano, que ya tenía una gran influencia en el mundo judío de esos tiempos. ¿No es la primera vez que encontramos a Jesús reclinado a una mesa? Justo en Marcos capítulo 2, versículo 15, ¿os acordáis cuando Jesús es invitado por Leví, posteriormente conocido como Mateo, el evangelista, después de que le llama a este recaudador de impuestos, a esta persona que era repudiada en esa sociedad? En cambio Jesús le llama a seguirle, Leví le sigue, y entonces celebran un banquete en su casa, y él va allí, y justo Marcos capítulo 2:15 nos dice que Jesús estaba reclinado a la mesa igualmente. Así entonces en Betania, en la casa de Simón el leproso, Jesús ya reclinado para la cena que se realizaba en su honor, probablemente porque había sanado a este leproso. Es que observamos concretamente la segunda parte del versículo 3, que nos describe la acción de esta adoradora. ¿Qué hace esta mujer? Lo primero que hemos de preguntarnos, ¿quién es esta mujer? Porque Marcos no nos indica la identidad de esta mujer. No nos dice exactamente quién era. Pero en Juan, relatando el mismo acontecimiento en el pasaje paralelo del capítulo 12, versículo 3 de Juan, nos dice quién era exactamente. Y Juan 12:3 afirma que era María. Bueno, María era un nombre común en aquella época, como lo es hoy en día, pero añade algo más. María, la hermana de Marta y Lázaro. ¿Qué hace esta mujer? María, la hermana de Lázaro, a quien Jesús había resucitado, un episodio muy conocido en las Escrituras por la mayor parte de la gente. Bueno, aparece en escena con un frasco de
Perfume, nos dice el versículo 3. Concretamente, fijémonos que dice, es un frasco de alabastro. ¿Qué es el alabastro? Bueno, el alabastro procedía de mármol egipcio y era un recipiente de cuello alto, sin asas, que se utilizaba para guardar aceites aromáticos o perfumes costosos. En este caso no necesitamos averiguar qué era, porque el texto nos continúa diciendo que contenía nardo puro. Es decir, derivado de una planta, el nardo, y este nardo era una planta nativa de la India. Un lugar muy lejano hoy en día, pero en aquel tiempo lejanísimo. Era algo exclusivo. La mayor parte de la gente no tenía acceso a este tipo de perfume porque se traía desde la India y además no estaba mezclado con agua ni ninguna otra fragancia. Era nardo puro, eso es lo que está diciendo ahí, completamente destilado de la planta, de esta planta exótica, exclusivo. Era un perfume muy costoso. Y no era una pequeña cantidad. Marcos no nos lo dice, pero Juan, capítulo 12, versículo 3, en el pasaje paralelo, nos dice que contenía una libra romana. Es decir, unos 350 mililitros. Y para los que nos cuestan las conversiones de mililitros a centilitros a litros, un tercio de litro. Un tercio de litro. Normalmente las colonias hoy en día, o los perfumes, en general, un tamaño ya considerable son 100 mililitros. ¿Vale? El tamaño más grande, 200 mililitros. Es más, hoy en día hay más la tendencia de tener de 50, de 30... Bueno, de 350 mililitros. No encontramos normalmente recipientes así hoy en día. 350 mililitros. Piensa en el perfume más exclusivo en la actualidad, ese que nunca has comprado y ni siquiera conoces. Que es tan caro que solo unas pocas personas que les llueve el dinero del cielo, que les sobra realmente, pueden acceder en un lugar totalmente exclusivo, donde ya para entrar tienes que pagar. Esto es lo que está realmente conteniendo este frasco de alabastro, un perfume costoso. ¿Y qué hace esta adoradora? Fijémonos que dice el versículo, lo rompe para echarlo sobre Jesús. Rompe el frasco que lo contenía, rompe el frasco alabastro, que ya era costoso ese frasco en sí. Lo más seguro lo rompe por el cuello de la botella, porque estaba totalmente sellado, no es que quitó un tapón, sino que lo rompió por la parte superior para poder extraer de él este perfume. Y no solo lo rompió, sino que lo derramó completamente, los 350 mililitros sobre Jesús. Marcos menciona que sobre su cabeza. Pero Juan añade de nuevo en el capítulo 12, versículo 3, que también lo derramó sobre sus pies, secándole posteriormente con sus cabellos y llenando toda la casa con el costoso y agradable aroma. ¡Qué increíble acción! ¡Qué sorprendente acción! ¡Qué costosa acción de esta mujer adoradora de Jesús! Era común hacer algo similar a veces con los invitados. Se derramaba aceite sobre un invitado. Especialmente era común hacerlo sobre la cabeza cuando era un invitado especial. Vemos esto en el Salmo 23:5, Lucas 7:46. Aceite. Pero un perfume tan costoso, único, exclusivo, en tal cantidad, y no solo sobre la cabeza, sino también sobre los pies y secárselos con sus cabellos, era un acto sin parangón, un acto inusual de estima verdadera. Este acto realmente es una muestra de la devoción sincera que María sentía por Jesús. Fue un verdadero acto de adoración lo que motivó esta acción. Ahora, no todos pensaron lo mismo, porque a continuación en los versículos 4 y 5 encontramos la acusación de unos hipócritas. La acusación de unos hipócritas. En estos versículos 4 y 5 vemos a unos hipócritas religiosos que no adoraban a Jesús, y especialmente uno, como vamos a ver, que estaban listos para acusar a María.
y la acusan desde su perspectiva religiosa legalista, no basado en la palabra, y desde su corazón que no amaba al Señor verdaderamente. ¿Quiénes son estos hipócritas religiosos? El versículo 4 solo nos dice, fijémonos, pero algunos estaban indignados. De nuevo Marcos no nos revela la identidad de estas personas, sin embargo Juan en el pasaje paralelo nos da otra vez más detalles y en Juan 12:4 nos identifica al menos uno. ¿Quién se enfada? ¿Quién está indignado? Judas Iscariote. ¿Por qué estaba indignado Judas? Y otros se indignaron juntamente con Judas. ¿Cuál era su acusación? Fijémonos, segunda parte del versículo 4 y el versículo 5, leámoslo juntos de nuevo. Se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. ¿Por qué estaban indignados? Estaban indignados desde su perspectiva porque se había derrochado, se había malgastado, se había desperdiciado tal costoso perfume en un acto que no lo merecía. Está implícito ese pensamiento. Ellos pensaban: María lo ha desperdiciado, ¿cómo se atreve a hacer tal cosa? Ellos tenían una mejor idea. Ellos creían tener una causa más noble: dárselo a los pobres. ¿Quién iba a discutir que pudiera ser usado para los pobres? Lo cual generalmente es una excusa muy habitual para criticar cualquier gasto, cualquier cosa que se haga. Hay que dárselo a los pobres. Bueno, Jesús va a responder sabiamente, porque en realidad estas personas no estaban pensando dárselo a los pobres, sino que tenían otras intenciones y estaba saliendo a la luz su corazón, que finalmente es el problema. Este perfume, como vemos en este pasaje, en el versículo 5, tenía un alto valor. Valía más de 300 denarios, lo cual equivalía al sueldo de un jornalero todo un año. ¿Recordáis? Un denario era lo que se pagaba normalmente por un día de trabajo de un jornalero. 300 denarios, quitando los días de reposo del año, es el sueldo completo de todo un año para un jornalero judío. ¿Pensábamos que era caro este perfume? Es más caro de lo que pensábamos. Piensa en lo que cobras en todo un año en tu trabajo. Un trabajo medio, normal. Ese era el coste del perfume. Increíble el valor. Y así acusaron a María de algo. ¿De qué la acusan? Lo ha malgastado. Todo el sueldo de un año evaporado literalmente en unos segundos. No puede ser. La reprendieron. La broncaron, la riñeron. Severamente es la connotación que da. Pero en realidad eran unos hipócritas. ¿Por qué decimos esto? Porque no era la causa real de su indignación, especialmente Judas. Y no es una elucubración, no es una conclusión lógica que podríamos sacar por la trayectoria de Judas posteriormente, sino que la palabra lo dice explícitamente, no hay lugar a dudas. Juan de nuevo da más detalle. Y en Juan capítulo 12, versículo 6 nos explica la verdadera razón de su enfado. Vayamos ahí por un momento. Dejemos nuestro pasaje de Marcos 14 con un dedo, vamos a volver a él. Y fijemos cuál es la razón verdadera de esta indignación. Juan 12, versículo 6, afirma: pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en él. Aquí está la razón verdadera. No estaba indignado porque este perfume no se había donado a Jesús y así él usarlo para los pobres. No era la causa verdadera. Era un hipócrita realmente. Eso era un telón, una cortina de humo. La verdadera causa la encontramos aquí en Juan 12:6. Él se encargaba de la bolsa del dinero. Él era el encargado de las finanzas de los apóstoles y de Jesús. Entonces, si en algún momento entraba algo de dinero, se donaba dinero, había algún tipo de bien,
Judas era el encargado de llevarlo en la bolsa. Imagínate, así estaba pensando Judas. Un frasco alabastro conteniendo nardo puro, equivalente a 300 denarios. Si lo vendo, 300 denarios para la bolsa. ¿Y de la bolsa qué voy a hacer? Sustraer, porque ya lo estaba haciendo. Esa era su verdadera motivación. Desviar fondos. Hoy en día eso se llama malversación de fondos. Lo hemos escuchado muchas veces en las noticias últimamente, ¿verdad? Sí, destinar los fondos para un fin al cual no se dieron. Esto, si tiene lugar en una administración pública, es un delito. Bueno, vamos a decirlo con otras palabras que todos vamos a entender. Esto se llama robar. Eso era lo que era Judas, un ladrón. No le preocupaban los pobres, no le preocupaba en qué se gastaba el dinero, no le preocupaba a Jesús, sino que se preocupaba él mismo, y su preocupación fue, vaya, no puedo echar mano a esos 300 denarios si Jesús los hubiera recibido y me hubiera beneficiado de esta ganancia. Sustraía de lo que se echaba en ella. Por lo tanto, es la acusación de unos hipócritas y concretamente de Judas Iscariote. Pero a continuación vemos en la acción de esta adoradora, el ejemplo de esta adoradora, la afirmación del Salvador. La afirmación del Salvador. ¿Qué tiene el Señor que decir de todo esto? ¿Cuál era su punto de vista? En contraste a la acusación de los hipócritas, encontramos sus palabras en los versículos 6 al 9. Fijémonos, primero les dice algo. Versículo 6. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Judas y sus secuaces decían, ¿se ha malgastado el perfume? Jesús afirma, se ha usado bien. Judas y sus secuaces dicen, ¿ha hecho algo malo? Jesús dice que lo que acaba de hacer es una acción buena. Y ahí está el énfasis de las palabras de Jesús, porque aparece al inicio de sus palabras. Y en el idioma de aquel tiempo hablaba Jesús, el griego koiné, si algo aparecía al principio, era lo que quería enfatizar. Y está enfatizando, está haciendo algo bueno, es una buena obra, algo noble, bello, a la luz de la devoción que tenía por Cristo. Y Jesús a continuación da la razón por la que María había hecho algo bueno. Versículos 7 y 8, fijémonos, porque, aquí está la razón, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Lo de que el dinero podía haberse usado para los pobres era una excusa, está claro viendo lo que afirma Juan 12:6. Y Jesús lo muestra y le confronta indirectamente, no directamente. En cualquier momento podían ayudar a los pobres si realmente deseaban hacerlo. ¿Qué les impedía ayudar a los pobres? Ese sucede hoy en día aún en la sociedad. Hombre, se juzga a todo el que hace algo. Mejor sería para los pobres. Y la pregunta es, ¿qué te impide a ti entonces utilizar tu dinero, tus ganancias o lo que tienes para ayudar a los pobres en lugar de andar juzgando a los demás? Es una hipocresía. Sí, ¿quieres ayudar? Nada te impide ayudar. Es lo que Jesús está diciendo. De hecho, en cualquier momento lo podéis hacer. No solo con este frasco alabastro y perfume tan caro, sino que puedes hacerlo el día que cobras tu jornal y solo con un denario puedes ayudar a los pobres. No necesitas ser rico para ayudar a los pobres. Siempre van a estar en este mundo porque es parte de la caída, es parte de la injusticia que hay en este mundo y es parte del egoísmo del cual todos participamos. No nos creamos mejores que los demás, porque nosotros somos partícipes en una medida o en otra. Pero en realidad eso era una cortina de humo. Y Jesús, en lugar de centrarse en el tipo de excusas que se usan normalmente para no dar lugar a las prioridades adecuadas, Jesús se centra en el quid de la cuestión. ¿Qué dice? Pero a mí no siempre me tendréis. Jesús es más importante que los pobres. Jesús es prioritario que los pobres.
Tal vez esta afirmación no es popular, pero es lo que está diciendo este pasaje, es lo que está afirmando Jesús en sus palabras. Primero tu devoción ha de estar dedicada a Cristo. Primero has de utilizar tus recursos para Cristo, tu tiempo para Cristo, si realmente le amas, si realmente le conoces. Porque si no, todo lo demás será mera religiosidad, mera obra social superficial que cualquier persona puede hacer para callar su propia conciencia, pero si no está la prioridad en el lugar adecuado, Cristo primero, entonces todo lo demás será hecho en vano, no traerá honra a Cristo. Primero es Cristo. Cristo es la prioridad. Y así Él lo establece. Yo estoy aquí. Esta mujer ha hecho lo correcto, porque ha entendido quién era Cristo. Adoraba a Cristo, tenía devoción a Cristo por quién era Cristo y estaba agradecida a Él por lo que había hecho en su vida y en la vida de su familia. Y esta era su manera de demostrar esta devoción, esta adoración a Jesús. Jesús no siempre iba a estar con ellos. Los discípulos debían saberlo mejor, aunque María. En Marcos capítulo 8, versículo 31. En Marcos capítulo 9, versículo 31. En Marcos capítulo 10, versículo 33. Jesús había anunciado por 3 veces a sus discípulos que iba a morir. Que iba a morir a manos de los principales sacerdotes. Que iba a morir siendo azotado. Que iba a resucitar. Pero que iba a morir. Y todavía no lo entendían. En cambio, María, de alguna manera, lo había entendido y por eso dice que esta mujer, fuera del círculo de los discípulos, estaba preparando el cuerpo de Jesús para la sepultura. En menos de una semana, Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Para María, Jesús era primero. Y de tal manera era primero, y de tal manera Jesús afirmó la acción de esta adoradora, que fijémonos cómo concluye el versículo 9. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que María iba a alcanzar fama mundial debido a este acto fruto de su devoción por Él. Que en cualquier sitio que se predicase el Evangelio, en el mundo entero, también se hablaría de ella y de lo que ella ha hecho para memoria suya. Iba a ser recordada por esta acción. Y así es. Esta acción se recogió por el Espíritu Santo, moviendo a los escritores de los Evangelios, y así perduró, y perduran los Evangelios, y perdura conectado al mensaje del Evangelio, y es parte de la palabra de Dios, y así en cualquier lugar que se predica el Evangelio, que se predica los Evangelios, que se predica la palabra de Dios, María es conocida, María es ensalzada, la hermana de Lázaro, como una verdadera adoradora, porque Cristo mismo así lo estableció y así lo quiso. Fijemos si fue importante esta acción. Fruto de su devoción, fruto de su adoración a Cristo. María no se preocupó por lo que costaba el perfume, ni tan siquiera por lo que otros pudieran pensar de ella, por derramarlo tan costoso. Su única meta, su único deseo era expresar honor, adoración a Cristo, fruto de su gratitud y devoción sincera. Y Jesús reafirmó sus acciones hasta el punto que serían conocidas más allá de esa cena, y más allá de esas fronteras, y más allá de ese siglo, como una acción honorable que trae gloria a Cristo. Iba a ser recordado, iba a tener fama mundial. Estamos a menos de un mes de la Navidad y ya empezamos a notarlo por las calles, según van colocando las luces, las tiendas se engalanan, las casas se van decorando con motivos navideños, y siempre viene la Navidad, me viene un recuerdo de mi niñez por estas fechas, un anuncio que quedó en mi mente para siempre, y lo recuerdo cada vez que llega la Navidad, creo que no soy el único que lo recuerda. Era un anuncio de una bebida espumosa que especialmente se consume en España en la época de la Navidad. No estoy hablando del champán, que es francés, ni del cava, que es catalán,
sino uno mucho más cerca de León, ahí nuestros vecinos, un producto de Asturias. Y cuando anunciaban este producto, decían, y voy a hacer publicidad, pero no me dan comisión por ello, que era la marca de sidra más conocida, y decía el anuncio, sidra El Gaitero, famosa en el mundo entero. ¿Veis? No soy el único que me acuerdo. Sidra El Gaitero, famosa en el mundo entero. No estoy seguro si la sidra El Gaitero es famosa en el mundo entero, pero consiguieron lo que querían, que captase la atención y quedase en nuestra mente. Bueno, María sí es famosa en el mundo entero. Jesús es lo que dijo en el versículo 9. Esta mujer va a ser recordada para siempre, en todo lugar en el mundo entero que se predique el Evangelio, por su acto de adoración al Señor. ¡Qué increíble! Ahora, no hemos de quedarnos meramente con su acción, sino con lo que hay detrás, con su motivación, la razón por la que hizo esta acción. ¿Por qué hizo esto María? Bueno, el texto no nos lo dice explícitamente, pero sí, según observamos otros pasajes bíblicos, podemos encontrar algunas razones que le movieron a mostrar su adoración a Jesús. ¿Recordamos el episodio entre ella y su hermana cuando Jesús estaba en su casa? Cuando su hermana Marta la regañó de nuevo, una de las personas más regañadas en la Biblia, y la regañó ¿por qué? Porque no le estaba ayudando con los quehaceres de la casa. Y Jesús tuvo que corregir a su hermana, igual que en este caso corrigió a Judas y sus secuaces, y le dijo, deja a tu hermana, porque ella ha escogido la mejor parte. Jesús la ensalzó, porque ella se quedó a escuchar a Jesús, su enseñanza. María amaba las palabras de Jesús. María quería aprender de Jesús. María mostraba docilidad a la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que muestra todo corazón que realmente ama a Cristo y adora a Cristo. No solo lo vemos en el ejemplo de María, sino luego en Primera de Juan lo dice explícitamente. Realmente ama la palabra del Señor, aquel que ama a Cristo. Y María lo hacía. Ahora, no solo queda ahí, que esto lo vemos en Juan 10:39, sino que María además había sido testigo directo de la resurrección de su hermano Lázaro por Jesús. Esto lo observamos en Juan 11, de los versículos 32 al 45. ¿Creéis que no son suficientes motivos para adorar a Jesús y para demostrarlo de manera práctica? Esto no fue un caso aislado, que de repente se le ocurrió hacer algo para que todos le viesen, le conociesen y fuese tal vez popular, que le dieran al like en Facebook, ¿verdad? No, lo hizo fruto de su devoción por Cristo, que venía creciendo según le conocía más, y fruto de su gratitud a Él. ¿Tienes motivos, tú aquí en esta mañana, para adorar a Jesús? ¿Tenemos motivos para adorar a Jesús? Solo tendremos motivos para adorar a Jesús verdaderamente si le conocemos. Si le conocemos. Y cuanto más le conocemos, más le amamos y más le adoramos. Más le ensalzamos. Le adoramos por su naturaleza divina. Él es Dios. Dios hecho hombre. Le adoramos por sus atributos divinos. Todos. Por su amor, su bondad, su misericordia, su gracia, también por su justicia, su santidad, entre otros atributos divinos de Jesús. Le adoramos por su obra en la cruz, a nuestro favor. Le adoramos porque murió, pero también resucitó y un día volverá. Le adoramos porque, como la palabra afirma en Colosenses 1, Él sostiene el mundo y por lo tanto Él nos sustenta. Y podríamos seguir con motivos bíblicos para adorar a Jesús, pero solo cuando le conoces verdaderamente y de acuerdo a su palabra es que puedes adorar a Jesús de manera verdadera. Ahora, ¿lo estás haciendo de manera práctica? Si conoces a Jesús y le adoras, ¿cómo se ve reflejado de manera práctica? En el caso de María fue rompiendo este frasco de perfume caro y derramándolo sobre él, es un ejemplo. ¿Cómo nosotros de manera práctica mostramos nuestra adoración a Jesús? ¿Fruto de tu adoración a Jesús vives una vida que le honra?
¿Quieres agradarle con tus pensamientos, con tus palabras, con tus relaciones interpersonales, con tu familia? ¿Tu motivación en esta vida es dar gloria a Cristo realmente? Cueste lo que cueste. ¿Y así le sirves? ¿Le sirves dedicando tu vida a Él? ¿Dedicando tus posesiones? ¿Dedicando tus habilidades? ¿Dedicando tu tiempo? Hay muchas maneras prácticas de adorar y servir a Jesús. Pero solo el verdadero adorador que le conoce lo hará y estará satisfecho en hacerlo. Y lo hará desprendidamente de sus recursos, de su tiempo, de sus habilidades, pues entiende que no son suyas, sino que son de Cristo. Y por mucho que hagamos, poco hacemos según conocemos al gran Señor y Salvador Jesucristo, Dios hecho hombre. Y si eso no está ahí, no busques empezar por el final. No busques tratar de hacer cosas buenas para Jesús. No busques obedecer a Jesús. No busques vivir una vida para Jesús, porque no vas a poder. Porque solo aquellos que han nacido de nuevo, solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios en ellos, solo aquellos que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y creen en Jesús como su Señor y Salvador, son capacitados por el Espíritu y su palabra, según crecemos en semejanza a Cristo, para servirle, para adorarle, y crecemos en este servicio y crecemos en esta adoración, pero no se puede manufacturar. Será una imitación barata, una imitación falsa. ¿Eres conocido por ser un adorador de Jesús? ¿Fruto de tu devoción a Él? ¿Tienes fama, no mundial, pero al menos donde te conocen, de realmente amar a Cristo? ¿Por qué vas a ser conocido? ¿Por qué vas a ser recordado? ¿María es recordada? ¿Es famosa mundialmente por las palabras que Jesús dijo? Porque era una verdadera adoradora. La buena fama de una adoradora de Cristo. Este es el primer ejemplo que vemos en Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9. Pero vemos otro ejemplo, un segundo ejemplo antagónico, muy distinto, pero que también ha alcanzado fama mundial. De hecho, algunos conocerán más este segundo ejemplo que el primero. Bueno, está también en las Escrituras, y este segundo ejemplo es la mala fama de un traidor. La mala fama de un traidor, versículos 10 y 11. Y este traidor es Judas. La mala fama de Judas contrasta con la buena fama de María. Y la traición de Judas es antagonista al amor y devoción de María. Fijémonos en la mala fama de un traidor. Lo primero que encontramos en el versículo 10 es el plan de un traidor. El plan de un traidor. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Aquí Marcos sí ya nos da el nombre. ¿Quién era el traidor? Versículo 10, primera parte, no hay dudas, Judas Iscariote. Hemos observado que Judas era el que había acusado y reprobado a María, porque en realidad quería robar ese dinero, pero además descubrimos que era un traidor. ¿Quién es este Judas Iscariote? El versículo 10 continúa diciendo, era uno de los 12. ¿Quiénes son estos 12? Son los 12 apóstoles. Él había sido elegido por Cristo como parte de sus 12 apóstoles, pero el corazón de Judas no amaba a Jesús, sino que amaba el dinero. Judas no seguía los planes de Jesús, sino que tenía su propia agenda e intereses. Y finalmente su corazón quedó expuesto y salió a la luz los últimos días cuando traicionó a Jesús. ¿Cuál era su plan? Versículo 10, segunda parte, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Era un plan sencillo. Este no es un plan para robar un banco de alta seguridad, con muchos planos, muchas personas involucradas. No, es un plan sencillo, versículo 10. Su plan comienza por acudir a los principales sacerdotes. Los archienemigos de Jesús. Judas lo sabía bien. Había sido testigo de sus disputas y oposición abierta a Jesús.
y conocía que estos eran los que querían sacar de en medio a Jesús. Judas no fue inocentemente a los sumos sacerdotes, sino que fue con la intención de traicionar a Jesús. ¿Y para qué acudió concretamente? El versículo 10 nos dice, para entregarles a Jesús. Este verbo conlleva la idea de entregar con la finalidad de capturar, como si fuera una presa. En algunas versiones incluso se traduce directamente para traicionarlo. Fue a conspirar con los que querían acabar con Jesús y ofrecerles a Jesús en bandeja de plata. Fruto de su corazón, fruto de su falta de amor por él, desilusionado por los énfasis de Jesús, desilusionado porque lo que él esperaba no pasaba, desilusionado porque lo último que había pasado es que se habían derrochado 300 denarios y no habían ido a parar a la bolsa que él hubiera podido sustraer de ella. Se había acabado el fingimiento de este discípulo falso y salía a la luz el verdadero Judas Iscariote, el traidor. Y así llegamos al versículo 11, donde vemos el precio de un traidor. El precio de un traidor. Versículo 11 afirma, cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. ¿Cómo reaccionan los principales sacerdotes? Bueno, hicieron una fiesta. Fijémonos que dice ahí, se alegraron. Era demasiado bueno para ser cierto. Ellos habían estado buscando cómo acabar con Jesús y no habían encontrado manera de hacerlo. Era la oportunidad de oro inesperada. Y además a precio de rebajas. A precio de Black Friday, a precio de saldo, a precio de liquidación. No, aún menos. Fijémonos. ¿Cuál era el precio a pagar? ¿Era un puesto de influencia? ¿Era un lugar como parte del Sanedrín? ¿Eran posesiones o tierras para una jubilación dorada? No. Una módica suma de dinero para quitarse de encima la mayor amenaza que tenían del status quo establecido. Y según lo cuenta Marcos, podría parecer que ellos hicieron la oferta, pero en realidad fue Judas el que les preguntó qué estaban dispuestos a darle. Mateo 26:15 nos aclara la conversación que sucedió y dice que Judas les preguntó, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. La manera en la que Judas lo dice se podría traducir así. Dadme algo y yo os lo entregaré. Ni siquiera puso un precio. Ni siquiera un mínimo para empezar a negociar. Les dijo, dadme algo, lo que estéis dispuestos, y yo os lo voy a entregar. Cuando ellos pesaron 30 piezas de plata, ni siquiera regateó, estaba decidido a traicionar a Jesús por cualquier cosa. Al final el precio de la traición fueron 30 monedas de plata. Tenemos varias referencias de la época para entender cuánto eran 30 monedas de plata. Fijémonos, era la indemnización establecida en el Antiguo Testamento, según Éxodo 21, que se entregaba a un amo si tu buey corneaba a su esclavo. Es decir, el precio de un esclavo. La remuneración por un esclavo, 30 piezas de plata. No era una gran cantidad. Además se piensa que 30 piezas de plata era el equivalente a 120 denarios. Un denario, la paga de un día de trabajo de un jornalero, 120 denarios ni siquiera llegaba a medio año de la paga de un jornalero. Se piensa que era como medio año de la paga de un soldado romano. A María le había costado mostrar su adoración por Jesús 300 denarios. A Judas le costó mostrar su traición por Jesús mucho menos, 120 denarios. Le hubiera salido más rentable haber echado mano a ese perfume, que es lo que quería. Pero llegado a este punto, le daba igual. Estaba dispuesto a entregar a Jesús por lo que fuese. Jesús fue entregado por Judas, que buscó el momento propicio, como acaba el versículo diciendo, para entregar a Jesús, y ese momento propicio llegaría pocos días después. Ahora, no hemos de malentender lo que está sucediendo aquí. Judas no entregó a Jesús por dinero. Sí le dieron dinero, pero no fue la causa de su entrega. Judas entregó a Jesús
porque ni le amaba, ni le adoraba, ni sentía devoción por él. Y este pasaje contrasta con el anterior y el ejemplo de María. Y así su corazón salió a la luz y se convirtió en el traidor más famoso de la historia de la humanidad. Esta semana buscaba grandes traidores de la historia. Y así encontré diversas listas. En todas aparecía una persona, Bruto, o Brutus, que era el ahijado de Julio César, el famoso emperador romano. Y él estaba muy encariñado con Brutus, respetaba mucho sus opiniones, de hecho le consideraba como un hijo, era parte de su círculo íntimo, era familia del César en su esplendor. Pero Brutus no tenía la misma idea de Julio César, que Julio César de él. Y así él no compartía la manera en la que estaba llevando la república y se unió a senadores contrarios a Julio César y conspiró contra él y permitió el asesinato de Julio César. Y así se dice que las últimas palabras de Julio César fueron: tú también, Bruto, hijo mío. ¡Qué terrible! Brutus es uno de los traidores más conocidos de la historia de la humanidad, pero no le llega a la suela de los zapatos de Judas, el traidor más conocido de la historia de la humanidad. Y Judas traicionó a Jesús. Después de 3 años con él, salió a la luz que nunca realmente había conocido a Jesús como Dios hecho hombre, que nunca se había arrepentido, que nunca le había seguido verdaderamente, que nunca había sido un discípulo verdadero de Jesús. Judas no perdió su salvación. Algunos usan este ejemplo para decir, bueno, la salvación se puede perder, fíjate Judas. No, Judas nunca llegó a seguir verdaderamente a Jesús, que fuera parte del círculo íntimo. No dice en ningún lugar de la palabra que él se arrepintió verdaderamente y siguió a Jesús. ¿Y qué sucedió después? Cuando Jesús había sido entregado, ¿se arrepintió Judas? No. Sintió remordimiento, no arrepentimiento verdadero. Y fue y se ahorcó, no fue y se arrepintió y confesó su pecado y buscó el perdón de Dios. Judas no amaba a Jesús. ¿A qué amas tú? ¿A quién amas tú verdaderamente? ¿Amas al dinero? ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar más? Entonces vas a ser leal a tu cuenta bancaria, estarás dispuesto a traicionar a cualquier cosa, persona por él. ¿Amas el prestigio o la influencia? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea por una buena posición laboral? Entonces serás leal a tu posición social, cueste lo que cueste, pisarás a quien haga falta para mantenerla. ¿Amas a tu familia? Entonces serás verdaderamente leal a tu esposa, a tus hijos, y serás leal a los lazos de sangre, incluso por encima de lo que dice la palabra, lo que dice Dios. ¿Amas al Señor Jesucristo? Si es así, serás leal a Él y su palabra, no tus ideas. Lo que Él dice, sin importar lo demás, sin importar lo que los demás piensen, sin importar el precio a pagar. ¿A qué amas o a quién amas? Porque seremos leales a lo que amemos y a quién amemos. Y así se va a ver reflejado en nuestros actos tarde o temprano. Así se vio reflejado en María, que amaba al Señor. Así se vio reflejado en Judas, que no amaba al Señor. Hay muchas maneras de convertirse en famoso. La gente puede llegar a ser famosa si le damos un premio especial. Así sale un día en las noticias. Puede ser famoso si amasa una gran fortuna y sale en la lista de Forbes cada año, los más ricos del mundo. Puede ser famoso, como vimos esta semana, incluso un niño pequeñito, cualquiera que haga una acción heroica y sea reconocido y le condecoren por lo que ha hecho, es famoso, la gente le conoce. Puede ser famoso si tienes muchos seguidores en las redes sociales, incluso puedes ganarte la vida muy bien si tienes muchos seguidores en las redes sociales. Puedes ser famoso por hacer lo malo. Los criminales también son famosos, los que cometen crímenes, los que están ante el juez por las fechorías son famosos.
Ninguno de estos realmente es tan famoso como María, ni tan famoso como Judas. Ninguno de nosotros vamos a llegar a ser famosos realmente en nuestra vida. Puede haber alguna excepción. Pero independientemente de que llegamos a ser famosos o no, esta es la pregunta que enfrentamos. ¿Por qué quieres ser recordado? ¿Por qué quieres ser conocido por los que te conocen? Es mi oración y es mi deseo a la luz de lo que hemos visto en esta mañana en la palabra de Dios. Que todos los aquí presentes tengamos el deseo de ser conocidos por ser adoradores de Cristo. Porque amamos a Cristo. Que nuestra fama, aunque sea así de pequeña, sea de devoción a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y que fruto de ese amor por Él, le obedezcamos. Y fruto de esa devoción por Él, le sirvamos con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Esto es solo posible si somos verdaderos seguidores de Jesús. Judas era un falso seguidor que tenía apariencia de seguir a Jesús, pero no era un verdadero adorador. María era una verdadera seguidora de Jesús porque amaba a Cristo. En palabras de Jesús, en Marcos capítulo 8, versículos 34 al 36, dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Deja de amarte tanto a ti mismo, traiciónate a ti mismo y sigue a Jesús. Ama a Jesús. Y fruto de tu devoción a Él, adórale y sírvele con todo tu ser, todo tu tiempo, todas tus posesiones para su bien. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Como vemos estos dos ejemplos antagónicos, conocidos no solo por nosotros, sino que a lo largo de la historia han sido conocidos allí donde ha sido predicado el Evangelio, tan contrapuestos. Señor, ayúdanos realmente a seguir el ejemplo de María, de amarte verdaderamente porque te conocemos, porque amamos a Cristo. Y fruto de esta devoción a Cristo, servirte. Y servirte de una manera que te honra y que te trae gloria, Señor. Servirte con nuestras vidas, no solo con nuestros labios. Fruto de nuestro corazón. Servirte, Señor, con lo que tú nos das. Los dones, las habilidades, los recursos, el tiempo. Y, Señor, que todo esto lo hagamos como un privilegio, no como una carga. Que lo hagamos gustosamente. Y no nos veamos ni siquiera merecedores de hacerlo, Señor. Solo somos indignos pecadores y somos salvos por tu gracia, por la fe. Y eso hace aún más increíble a Cristo y su obra en la cruz, Señor. Que Él brille cada día, brille en cada momento. Y que a la luz de la gloria de Cristo muevas a tu pueblo aquí presente a amarle más, a servirle a más, a entregarnos más a Él, Señor. Oramos también, si hay alguna persona aquí que es tan solo religiosa como era Judas, que forma parte del círculo, que lleva viniendo a la iglesia un tiempo, o mucho, o es el primer día que nos visita, que incluso se puede considerar cristiano. Señor, si no se ha arrepentido de sus pecados, si ha venido a Cristo verdaderamente, causa en él arrepentimiento. Mueve su corazón a confesar su pecado y su situación y su hipocresía. Y Señor, que venga a Cristo porque hay perdón para sus pecados. Nunca es tarde. Cristo perdona todo pecado en cualquier momento del corazón arrepentido. Gracias porque en Él tenemos salvación, una nueva vida. Oramos, Señor, que abundemos más y más en la fe que Tú nos has dado, sabiendo que Tú obras tanto el querer como el hacer en Tu buena voluntad, pero que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación, con temor y temblor, para ser adoradores que traen gloria a Cristo, Señor. Y que veamos Tu obra
y que muchos puedan venir a ser verdaderos adoradores de Cristo Jesús en esta ciudad y aún más allá de esta ciudad. Que tú seas a tu pueblo aquí para ello. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.